La noche a través del espejo. Novela negra de Frederick Brown. Capítulo 11. Ah, ostras, dijo el carpintero. ¡Qué magnífica carrera habéis tenido! ¿Volveremos también trotando a casa? Pero no hubo respuesta. No olvides dar like y suscribe a Página Oscura. Me limité a mirarle fijamente. Uno de los dos estaba loco y durante la última hora pasada era algo que me había preocupado respecto a mí mismo. ¿Qué número de licencia tiene? Menuda pregunta para hacerle a un hombre en mi situación. ¿Cuál es la suya? Finalmente conseguí responderle. Su número de licencia. El número de registro. Por fin le entendí. Después de todo no estaba loco. Ya sabía lo que quería decir. Dirijo una empresa del sindicato, lo que quiere decir que he firmado contrato con el Sindicato Tipográfico Internacional y que le pago a PT, que es mi único empleado, el salario del convenio sindical. En un pueblo tan pequeño como Carmel City se puede tener un establecimiento no sindicado, pero resulta que yo creo en la sindicación y creo que el sindicato tipográfico está bastante bien. Como somos una empresa sindicada, colocamos el logotipo del sindicato en todo lo que imprimimos con el registro. Se trata de un sello pequeñito y ovalado, tan pequeño que apenas se leen los tipos a simple vista aunque no se la tenga mala. Y junto al sello va un número minúsculo que indica que ha sido impreso en mi empresa para diferenciarlo del resto de las de la región. Pero ese óvalo pequeño es conocido por aquellos que no son miembros del sindicato como el bicho. Y realmente, lo admito, el logotipo se parece bastante a un bicho que estuviera paseándose por la esquina en la que aparece impresa la licencia. Y aquellos impresores que no pertenecen al sindicato llaman al número que va junto al bicho, el número del bicho. Katz no era impresor, ni del sindicato ni de cualquier otro tipo, pero ahora recuerdo que tenía dos hermanos que vivían en Neilsville y que eran impresores que no pertenecían al sindicato y que, naturalmente, Katz habría tomado la expresión y los prejuicios que conlleva de ellos. Mi número de registro es el 7. Arrojó violentamente la tarjeta de visita sobre el escritorio que tenía delante. Resopló, literalmente, a menudo se lee que hay individuos que resoplan, pero rara vez oye uno resoplar a nadie. Stoeger, esta puñetada la ha impreso usted mismo. Es todo una broma. Maldito sea. Empezó a levantarse, pero volvió a sentarse otra vez y a mirar los papeles que tenía delante. Volvió a mirarme y creí que me iba a decir que me largase a freír espárragos, cuando de pronto pareció decidirse a esperar hasta que Hank volviese. Revolvió los papeles. Yo estaba allí sentado, tratando de asimilar el hecho de que, por lo menos aparentemente, Yahudi Smith había hecho imprimir su tarjeta en mi imprenta. No me levanté para comprobarlo. De algún modo estaba dispuesto a aceptar por bueno lo que me había dicho Katz. ¿Y por qué no? También era parte de la trama general. Debería haberlo adivinado por mí mismo. No por medio de los tipos, prácticamente todas las imprentas tienen los Garamond de 8 puntos. Pero el hecho de que la botella de Bébeme había estado llena de veneno y el de que Yehudi Smith ya no iba a estar allí cuando Hank fuera a ver, era lo que lo indicaría. Seguía la estructura, y ahora ya sabía de qué tipo de estructura se trataba. La propia de la locura. ¿La mía, o la de quién? Estaba empezando a asustarme. Ya había tenido miedo varias veces aquella noche, pero esta vez era una clase especial de miedo. Empezaba a asustarme de la noche misma, de la estructura de la noche. Necesitaba una copa, y con urgencia. Me levanté y comencé a dirigirme hacia la puerta. Chilló el sillón giratorio, y Katz bramó. ¿A dónde se cree que va? Al coche. Voy a buscar una cosa. Volveré. No quería empezar a discutir con él. Siéntese. No va a marcharse de aquí. Ahora sí quería discutir con él. ¿Estoy detenido? ¿Por qué motivo? Es usted testigo presencial de un asesinato, Stoeger. Si es que hay un cadáver, y usted me ha dicho que hay uno. Si no lo hay, podemos entonces acusarle de embriaguez y alteración del orden público. Elegí. Volví a sentarme. Me tenía bailando en la cuerda floja y me di cuenta de que le encantaba. Deseé haber ido a mi oficina y haber llamado a la policía del estado, sin mirar las consecuencias. Esperé. Aquel número del bicho, que era la perspectiva de Katz, me había hecho olvidar de cómo podría haber sido y por qué que la tarjeta de visita de Yehudi Smith se hubiera imprimido en mis máquinas. Y no es que él, como, ahora que reparaba en ello, hubiera podido ser difícil. Cierro con llave cuando salgo, pero la cerradura no vale nada. Es de esas que poco menos que regalan cuando uno compra otra cosa. Sí. Cualquiera podría haber entrado.
Y cualquiera, fuera quien fuese, podría haber imprimido aquella tarjeta sin tener ni idea de impresión y tipografía. Hay que tener un poco de idea de las cajas de tipos para espaciar, pero cualquiera podía coger una docena de letras, más o menos, para escribir Yahudi Smith mediante el procedimiento de probar hasta que saliera. La prensa de mano con la que imprimimos las tarjetas es tan sencilla que hasta un niño, bueno, quizás un chico de enseñanza media, se daría cuenta de cómo funciona. Ciertamente que la impresión no sería buena y que malgastaría cartulina hasta conseguir la adecuada. Pero cualquiera, si practicaba lo suficiente, podría haber impreso la tarjeta que ponía Yahudi Smith y que llevaba mi registro del sindicato en la esquina inferior. Pero ¿por qué alguien habría hecho cosa semejante? Cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía, aunque una cosa sí que se hizo evidente y que tenía todavía menos sentido que todo lo demás. Habría sido mucho más fácil imprimir la tarjeta sin el logotipo que con él, así que alguien se había tomado el trabajo extra de poner de relieve el hecho de que había sido impresa en las prensas del Clarion. Si no hubiera sido por la muerte de Yahudi Smith, todo aquello podría haber tenido la pinta de ser una broma monstruosa. Pero las bromas no suelen incluir cosas como una muerte repentina. Ni siquiera muertes tan fantásticas como había sido la de Yahudi Smith. ¿Por qué había muerto Yahudi Smith? Tenía que haber una clave en algún punto. Lo cual me hizo acordarme de la llave que tenía en el bolsillo, la saqué y la miré, preguntándome qué podría abrirse con ella. En algún sitio había una cerradura en la que encajaba. No me era familiar ni desconocida. Pero es que todas las llaves Yale son así. ¿Sería mía? Me puse a pensar en mis llaves. La de la puerta principal de casa era de tipo Yale, pero no era una Yale auténtica. Además, saqué el llavero del bolsillo y me puse a mirarlo. La llave de la puerta principal es la de la izquierda y la comparé con la que me había traído del desván. Las muescas no casaban, así que no era un duplicado de esa. Y todavía se parecía menos a la llave de la puerta de atrás, la que daba a la calle paralela. Entre esas dos había otro par de llaves, pero ambas eran de clases distintas. Una era la de la puerta de las oficinas del Clarion y la otra del garaje que tengo detrás de casa. Nunca uso la llave del garaje, no guardo nada de valor en él salvo el coche, que siempre dejo cerrado. Me dio la impresión de que tenía 5 y no 4 llaves y que debía de haber perdido una, pero que no era capaz de acordarme de dónde podía ser la que faltaba, si es que de verdad se había perdido. No era la llave del coche, esa no la llevo en el llavero porque me disgusta y no puedo soportar el balanceo del llavero en la cerradura del contacto. Esta no la podía comparar porque la había dejado puesta en la cerradura del contacto cuando salí del coche porque tenía pensado no estar más que un momento en la comisaría y que al salir iríamos directamente para Wentworth Place. Katz debió girar la cabeza esta vez en lugar de la silla, porque no chirrió y me vio contemplar las llaves. Me preguntó: ¿y eso qué es? Una llave. Una llave para descifrar el enigma. Una clave para un asesinato. La silla emitió entonces un quejido. Stoeger, ¿qué diablos quiere? ¿Está solo borracho o está chalado además? No lo sé. ¿A usted qué le parece? Resopló. Déjeme ver esa llave. Se la di. ¿De dónde es? No lo sé. Estaba volviendo a ponerme frenético, no por culpa de Katz esta vez, sino por todo en general. Pero supongo que es lo que se supone que debe abrir. ¿El qué? Una puertecilla de medio metro que está en el fondo de una conejera. Se abre sobre un jardín espléndido y maravilloso. Me miró durante un buen rato. Le devolví la mirada. Todo me importaba un bledo. Oí llegar un coche. Probablemente sería Hank Ganser. No habría encontrado el cadáver de Yahudi Smith en el desván arriba en el pico. De algún modo yo ya lo sabía. Y como iba a reaccionar Katz, me lo imaginaba. Incluso, naturalmente, a pesar de que no había creído ni media palabra de lo que le había contado. Hubiera dado un potosí, allí y en aquel momento, por saber lo que pasaba dentro del cerebro de Ronnie Katz, o de lo que tuviera en su lugar, solo para saber lo que estaba pensando. Y hubiera dado muchísimo más, no obstante, por poder meterme en el pensamiento de cualquiera, de la persona que había imprimido la tarjeta de Yahudi Smith en mi prensa de mano, y de quien había puesto el veneno dentro de la botella de bébeme. Se oían los pasos de Hank subiendo la escalera. Abrió la puerta y por casualidad sus ojos dirigieron la mirada hacia mí en primer término. Y dijo: «Hola, Doc», volviéndose seguidamente hacia Katz. «No hay trazas de que haya habido un accidente, Raneé. He venido despacio, mirando a los dos lados de la carretera. No parece que haya habido un accidente. Pero quizá fuera mejor que lo comprobásemos juntos».
Si uno de los dos alumbra las cunetas con el reflector mientras el otro conduce, podríamos verlo mejor. Miró su reloj de pulsera. No son más que las 2:30. No se hará de día hasta las 6, y en todo ese tiempo. Katz asintió. De acuerdo, Hank. Pero escucha, voy a llamar a la policía del estado para este caso, bueno, por si aparece en otro sitio el coche de Bonney. Sabemos cuándo salieron de Neillsville, pero no estamos seguros de que vinieran para Carmel City. ¿Y por qué no iban a hacerlo? ¿Cómo voy a saberlo yo? Dijo Katz. Pero aunque hayan salido de allí, aquí no han vuelto. Era igual que si yo no estuviera allí. Les interrumpí. Hank, ¿has ido a Wentworth Place? Me miró. Naturalmente, Doc. Oye, ¿de qué clase de broma se trataba? ¿Miraste en el desván? Claro. Busqué por todos lados con la linterna. Yo ya lo sabía, pero cerré los ojos. Después de todo, Katz me sorprendió. Me habló en un tono de voz que fue casi amable. Stoeger, lárguese de aquí a hacer puñetas. Váyase a casa a dormirla. Volví a abrir los ojos y miré a Hank. De acuerdo. Estoy borracho o chiflado. Pero, oye, Hank, ¿había un velón puesto en el pasamanos en la parte de arriba de la escalera? Negó lentamente con la cabeza. ¿Y había una mesa con un cristal en una esquina, en la esquina del noroeste del desván? No la vi, Doc. No iba buscando mesas. Pero sí que me habría fijado en el velón si hubiera estado sobre el pasamanos. Recuerdo que me agarré a él cuando bajaba. ¿Y no te fijaste en si había un cadáver en el suelo? Hank ni siquiera me contestó. Volvió a mirar a Katz. Ranee, quizás fuera mejor que llevara a Doc a su casa mientras haces las llamadas. ¿Dónde tienes el coche, Doc? En la acera de enfrente. De acuerdo, no te pondremos una multa. Te llevaré a casa en el mío. Miró a Katz para obtener su aprobación. Katz se la dio. Odié intensamente a Katz por hacerlo. Me sonreía. Me tenía en una situación límite y sumamente desagradable, tanto, maldita sea, que podía permitirse ser generoso. Si me hubiera hecho pasar la noche en una celda, podría quejarme. Y en cambio me mandaba a casa a dormirla, y hasta me ponía un chofer que me llevara. Hank Ganser me dijo. Vamos, Doc. Estaba ya saliendo por la puerta. Me puse en pie. No quería irme a casa. Si ahora me iba a casa, el asesino de Judy Smith tendría el resto de la noche para poder acabar. ¿Acabar qué? ¿Y a mí qué rayos me importaba, salvo por el hecho de que me hubiera gustado ya Judy Smith? ¿Y quién diablos era Judy Smith? Katz me adelantó en la entrada y dijo. Adelante, Hank. Mira a ver si tiene el coche bien aparcado y te lo mando a continuación. Me parece que es capaz de ello. Supongo que esperaba que me rompiese el cuello al bajar la escalera. Claro, Ranee. Las pisadas de Hank bajando los escalones. Disminuyendo su percepción. Katz me miró. Yo estaba de pie delante del escritorio, tratando de no dar la impresión de ser un chico al que han pescado copiando en un examen delante de la mesa del profesor. Le sostuve la mirada, pero casi di un paso atrás. Odiaba a Katz y sabía que él me odiaba a mí, pero yo le odiaba como se odia a un burócrata del que se sabe que es un patán, un cretino y un estafador. Me odiaba, según creía yo, como a alguien que por ser editor de un periódico tiene poder, y lo usaba contra gente como él. Pero la mirada que vi en sus ojos no era esa. Era de un odio absolutamente personal y de malquerencia. Y eso era algo que yo no había sospechado y me llamó la atención. Después de 53 años no me asombro con facilidad. E inmediatamente desapareció aquella mirada, tan repentinamente como cuando se apaga la luz. Me miraba de forma impersonal. Su voz, anodina, casi sin inflexión, no se parecía en nada a la normal, me dijo. Stoeger, supongo que sabe lo que podría hacerle por algo como lo que acaba de hacer. No le respondí, no creo que esperara que lo hiciese. Sí, sabía lo que podía pasar. Para empezar, pasar la noche en una celda acusado de embriaguez y alteración del orden público. Y si por la mañana insistía en mis fantasías, podía llamar al doctor Buchanan para someterme a una exploración psiquiátrica. No voy a hacerle nada. Pero no quiero volver a verle el pelo desde este mismo instante en adelante. ¿Entendido? Tampoco respondí. Si prefería pensar que el que calla otorga, yo estaba de acuerdo. Y aparentemente así fue. Y ahora desaparezca de aquí, me dijo. Desaparecí de allí. Y salí con gran soltura y facilidad.
salvo por la mirada que me había dirigido. No me sentía precisamente como un héroe. Debería haberle plantado cara y debería haber insistido en que había habido un cadáver en el desván, aunque el corpus delicti no estuviera allí ahora. Pero yo mismo me encontraba bastante confuso. Quería un poco de tiempo para meditar sobre el asunto, para intentar comprender qué demonios estaba pasando. Bajé las escaleras y salí a la noche. El coche de Hank Gansor estaba aparcado justo delante, pero estaba saliendo del mío en la acera de enfrente. Crucé para reunirme con él. Estaba un poco lejos del bordillo, Doc. Lo he acercado. Aquí tienes la llave. Me la dio y me la metí en el bolsillo, y la volví a sacar para abrir la puerta que acababa de abrir a fin de coger la botella de whisky que estaba en el asiento. No era cosa de dejarla allí aunque si tuviera que dejar el coche. Luego di un paso atrás y fui hacia la parte trasera del coche para volver a mirar los neumáticos. Aún no me lo podía creer, por la mañana habían estado totalmente desinflados. También esto era parte del enigma. Hank vino hasta allí y se detuvo a mi lado. ¿Qué pasa, Doc? Si estás mirando los neumáticos, no les pasa nada. Le dio una patada al que tenía más cerca, y luego fue hasta el otro y también le dio con el pie. Volvió hacia mí y se detuvo. Oye, Doc, hay algo en el maletero que debe haberse caído. ¿Tenías ahí dentro un bote de pintura o algo por el estilo? Sacudí la cabeza y fui hasta allí para ver lo que estaba mirando. Parecía como si algo estuviera goteando por la parte de abajo del maletero. Algo espeso y oscuro. Hank cogió la manilla y trató de abrir. No está cerrado con llave. Nunca me molesto en cerrar. No hay nada más que una cubierta vieja sin neumático dentro. Volvió a probar. Y un cuerno que no está cerrado. ¿Dónde tienes la llave? Otra parte de la trama del enigma se desvelaba. Ahora supe que la quinta llave, la del medio, de mi llavero debería haber estado en él. Nunca cierro el maletero del coche excepto en las raras veces en que voy de viaje y hay equipaje en el maletero. Pero solía llevar la llave en el llavero. Y era una llave Yale que no estaba en él cuando había mirado unos minutos antes. La tiene Katz. Tenía que ser así. Todas las llaves Yale son parecidas, pero la tarjeta de Yahoo Smith, había sido imprimida en mi establecimiento. También la llave sería mía. Dijo Hank. La tiene Katz. Hank me dirigió una mirada rara. Espera un momento, Doc. Y empezó a andar hacia mi coche. Se detuvo 2 veces para comprobar que no me metía en el coche y salía de estampida, mientras iba y venía. Cogió una linterna de su guantera y volvió. Se agachó para ver mejor y de cerca aquellos regueros. También yo me acerqué. Hank se echó hacia atrás, como si de pronto hubiera tenido miedo de tenerme detrás, mirando por encima del hombro. Así que no tenía que mirar. Ya sabía lo que eran aquellos regueros, o al menos sabía lo que Hank creía que eran. ¿En serio, Doc, dónde está la llave? No hablo en broma. Se la di a Ronnie Cates. No tenía ni idea de dónde era. Ahora, en cambio, estaba bastante seguro. Tampoco creí estar seguro de saber lo que había en el maletero. Me miró con desasosiego, cruzó hasta la mitad de la calle, volviéndose de forma que pudiera vigilarme. Hizo bocina con las manos en torno a la boca y gritó, «Ranee, Ranee», y volvió rápidamente la vista para comprobar que yo no trataba de acercarme alevosamente ni de meterme en el coche para salir huyendo. No pasó nada, así que volvió a llamar. Se abrió una ventana y apareció la silueta de Katz recortada por la luz que le daba por atrás. Respondió a voces. «¿Qué diablos pasa, Hank? Si quieres algo, vuelve aquí arriba. No despiertes a todo el maldito pueblo». Hank volvió a mirarme por encima del hombro, girando la cabeza. Y entonces le dijo: ¿Te ha dado Doc una llave? Sí. ¿Por qué? ¿Qué cuentos te está contando ahora? Baja la llave, Ranee. Deprisa. Volvió a mirarme por encima del hombro, se dio la vuelta y comenzó a andar hacia mí, pero vaciló. Llegó a una solución intermedia quedándose donde estaba, pero vigilándome. La ventana se cerró con gran estruendo. Fui andando hasta el coche y casi acabé por encender una cerilla para ver de qué eran aquellas manchas. Y finalmente acabé por decidirme qué demonios me importaba todo. Hank se acercó unos pasos y me dijo: ¿Dónde ibas, Doc? Yo ya había llegado al bordillo y le dije: a ninguna parte. Y me senté. A esperar. Capítulo 12. Llena luego los vasos tan deprisa como puedas.
Y salpica la mesa con salvado y botones. Echa en el café gatos y en el té ratones. Y 33 veces sea bienvenida la reina Alicia. Dale like y suscríbete a Página Oscura. La puerta del edificio de la comisaría se abrió y se cerró. Katz cruzó la calle. Me miró y le preguntó a Hank. ¿Y ahora qué pasa? No lo sé, Rané. Parece como si saliera sangre del maletero del coche de Doc. Está cerrado con llave. Me ha dicho que te la dio a ti. No quería, dejarlo solo y subir a buscarla. Por eso te he dado una voz. Katz asintió. Tenía el rostro vuelto hacia mí y por tanto Hank Ganser no podía verlo. Yo sí. Parecía estar muy feliz, enormemente feliz. Metió la mano en la chaqueta y la sacó con una pistola. ¿Le has registrado, Hank? No. Adelante. Hank se acercó rodeando a Katz, llegando por un costado. Me puse de pie y levanté las manos para facilitarle el cacheo. Tenía la botella en una de ellas. Y no encontró nada más mortífero que esta. Está limpio, dijo Hank. Katz no guardó la pistola. Rebuscó en un bolsillo con la mano que tenía libre y sacó la llave que yo le había dado. Se la echó a Hank. Abre el maletero. La llave encajaba. Se abrió la cerradura. Hank abrió la tapa. Le oí contener la respiración, así que volví y miré. Había dos cuerpos, hasta ahí llegué. No podría decir de quiénes eran desde donde estaba. Hank se inclinó un poco y encendió su linterna. Mouse Harrison, Rané. Y Ralph Bunny. Los dos están muertos. ¿Cómo los han matado? Les han pegado con algo en la cabeza. Fuerte. Deben haberles dado unas cuantas veces a cada uno. Hay muchísima sangre. ¿Hay algún arma ahí dentro? Hay algo parecido. Hay un revólver, muy viejo, con sangre en la culata. Es un Hider Johnson niquelado, con óxido en los sitios donde se ha desprendido el baño. Un 38, me parece. ¿Está el dinero? ¿La nómina? Hay algo que parece un maletín debajo de Miles. Hank se dio la vuelta. Tenía la cara tan pálida como la luz de las estrellas. ¿Tengo que, moverlo, Rané? Katz se lo pensó durante un instante. Quizás sea mejor no hacerlo. Quizás sea mejor sacar unas fotos primero. Escucha, Hank, sube arriba a por la cámara y el flash. Y llama por teléfono al doctor Eil y dile que venga inmediatamente. ¿Estás seguro de que están los dos muertos? Por Dios, sí, Rané. Tienen los cráneos machacados y hechos pulpa. ¿Quieres que llame también a Dorberg? Dorberg es el de la funeraria y se encarga de todos los trabajos que el comisario le pueda proporcionar. Es cuñado de Katz, lo cual puede tener algo que ver. Sí, claro, dile que traiga el coche. Pero dile que no se dé prisa, antes tiene que venir el forense a verlos, antes de que los traslademos. Y, además, también hay que llamar a los del manicomio. Hank empezó a andar hacia la comisaría, pero antes de llegar a la puerta se dio la vuelta. Rané, ¿llamo también a la mujer de Miles y a la fábrica de Bonnet? Volví a sentarme en el bordillo. Tenía la imperiosa necesidad de echar un trago y tenía la botella en la mano. Pero en aquel momento no me pareció muy digno hacerlo. A la mujer de Miles, pensé, y a la fábrica de Bonnet. Menuda diferencia. Pero Bonnet había obtenido el divorcio aquel mismo día, no tenía hijos, no tenía parientes, por lo menos en Carmel City, de eso estaba seguro. Pero tampoco los tenía yo. Si me asesinaran a mí, ¿a quién se lo contarían? Al Carmel City Clarion, y quizá a Carl Tranholm, siempre que quien hiciera la llamada supiera que Carl Tranholm era mi mejor amigo. Sí, quizá en conjunto era mejor que no me hubiese casado. Pensé en el divorcio de Bonnet y en todo lo que había detrás que Carl, por medio de Smiley, me había contado. Y me puse a pensar en qué sentiría la mujer de Mouse Harrison aquella noche en cuanto recibiera la noticia. Pero eso era distinto, no sabía si sería bueno o malo que nadie se sintiese como ella si me moría de repente. De todos modos me sentía infernalmente solo. Bueno, ahora me detendrían, lo cual implicaba que podía llamar a Carl para que me defendiera. Iba a tener más que buenos líos para explicarme, pero Carl me creería en mi cordura, si es que alguien podía hacerlo. Katz había estado pensando. No, todavía no, Hank, a ninguna de las dos partes. Especialmente en el caso de Millie, seguro que vendría corriendo y que llegaría antes de que pudiéramos hacer que Dorberg se hiciera cargo de los cadáveres. Y quizá también podamos decirles a los de la fábrica dónde está la nómina cuando los llamemos.
Quizá Stoeger la haya escondido por ahí y no podamos recuperarla esta noche. De acuerdo en lo de Millie. No me gustaría que viera a Miles de ese modo. Bueno, pues llamaré a Ilya Dorberg y volveré con la cámara. Basta de charla. Andando. Hank entró en el edificio de comisaría. No serviría de nada, pero tenía que decirlo de todos modos. Oiga, Katz, no he sido yo. Yo no los he matado. Hijo de perra. Miles era un buen muchacho. Lo era. Yo no lo he matado. Pensé que me habría gustado que Miles me hubiera dejado invitarle a aquella copa por la tarde. Me gustaría haber sabido lo que iba a pasar, habría insistido hasta convencerle. Pero eso era una bobada, claro, no se pueden saber las cosas de antemano. Si fuera así se podría evitar que ocurriesen. Excepto, naturalmente, en el país de Alicia a través del espejo, donde, a veces, la gente vive hacia atrás, como cuando la reina blanca dio un grito y después se clavó una aguja en el dedo. Pero incluso entonces, salvo que, naturalmente, los libros de Alicia no fuesen más que unas tonterías deliciosas, ¿por qué recogió la aguja si sabía que se iba a pinchar con ella? Unas tonterías deliciosas, esto es, hasta aquella noche. Aquella noche alguien estaba convirtiendo en un horror de pesadilla los episodios más divertidos de Lewis Carroll. Bébeme y morir repentina y horriblemente. La llave, se supone que tendría que haber abierto una puertecilla de medio metro que daba a un jardín maravilloso. Lo que había abierto era la puerta, bueno, no me había ni molestado en mirar. Suspiré y pensé que, ¿qué diablos?, ya se había acabado todo. Me van a detener y Katz cree que he asesinado a Miles y a Bonney, y no puedo echarle la culpa porque lo piense. Tendría que esperar a que Caro me pudiese sacar de esta. Katz me dijo: «Levántese, Stoeger». No lo hice. ¿Por qué iba a hacerlo? Acababa de decir que por qué les iba a importar a Miles o a Bonney que le echase un trago a una botella que tenía en la mano. Me puse a quitarle el corcho. «Levántese, Stoeger, o le pego un tiro aquí mismo». Y tenía esa intención. Me levanté. Según estaba el de pie, tenía el rostro en la sombra, pero recordé la mirada malévola que me había dirigido en su despacho, aquella mirada que parecía querer decir, me encantaría matarle. Me iba a pegar un tiro. Allí y entonces. Y no tendría el más mínimo problema. Podría decir, si me daba la vuelta y empezaba a correr me dispararía por la espalda, que estaba intentando escaparme. O bien si me disparaba de frente diría que, al ser yo un maníaco homicida que ya había matado a Miles y a Bonney, me había abalanzado sobre él para atacarle. Por eso había enviado a Hank a hacer 2 llamadas, para que no volviera antes de algunos minutos. Katz no hablará en serio. No mataría a un hombre a sangre fría. A un hombre que ha matado a uno de mis ayudantes, sí. Y si no lo hago, Stoeger puede echar las campanas al vuelo. Quizá le declaren loco y consiga librarse de mí. Yo ya me aseguraré. Naturalmente, no era bastante, pero le proporcionaba una buena excusa de momento para acallar su conciencia. Había matado a uno de sus ayudantes, pensaba. Pero ya me odiaba de antes lo suficiente como para querer matarme sin tener que necesitar aquello. Odio y sadismo, y qué mejor excusa. ¿Y yo qué podía hacer? ¿Gritar? No serviría de nada. Probablemente nadie que estuviera despierto, y ya eran algo más de las 3, me oiría a tiempo de ver lo que había pasado. Hank estaría llamando por teléfono desde la oficina de atrás, no llegaría a tiempo a la ventana. Wackets diría que yo había gritado al saltar sobre él, al gritar no haría más que apretar el gatillo. Se acercó, si me tenía que disparar cara a cara tendría que haber quemaduras de pólvora para probar lo que había hecho cuando le atacaba. El cañón de la pistola apuntaba al centro de mi pecho y estaba apenas a medio metro. Podría vivir unos segundos más si me daba la vuelta y echaba a correr, en ese caso seguramente esperaría a que me hubiera alejado media docena de pasos. Seguía teniendo la cara en penumbra, pero me daba cuenta de que sonreía. Una sonrisa incorpórea, como la del gato de Chester en Alicia. Pero a diferencia del gato de Chester, no se iba a desvanecer en el aire. Yo sí. A no ser que ocurriese algo inesperado. Como por ejemplo que apareciese un testigo, andando por la acera de enfrente. No me mataría a sangre fría en presencia de un testigo. Carl Trenon, Al Grainger, cualquiera. Miré por encima del hombro de Katz, y grité. «Hola, Al». Katz se dio la vuelta. Tenía que hacerlo, no podía arriesgarse a la posibilidad de que hubiera alguien de verdad. Volvió la cabeza lo bastante para poder echar una mirada rápida para asegurarse. Blandí la botella de whisky. Quizá debiera decir que fue mi mano la que la blandió,
yo ni siquiera me acordaba de que la tenía en ella. Le dio a Katz en toda la cabeza y fue probablemente el espesor de su sombrero lo que le salvó la vida. Tengo la impresión de que el golpe llevaba la fuerza suficiente para haberlo matado si hubiera estado descubierto. Katz y la pistola que empuñaba cayeron por separado sobre el suelo. La botella de whisky se me escurrió de la mano y chocó contra el pavimento, se rompió. El suelo debía de ser más duro que la cabeza de Katz, o quizás también le hubiera abierto la cabeza si no hubiera sido por el ala del sombrero. Ni siquiera me paré a comprobar si estaba muerto. Eché a correr como un loco. A pie, claro. La llave del contacto de mi coche seguía en el bolsillo de mi chaqueta, pero marcharme en el coche con 2 cadáveres era la última cosa que me apetecía hacer. Corrí por espacio de una manzana y me quedé sin resuello antes de tener la más remota idea de a dónde iba. Paré un poco y fui hacia Oak Street. Atajé por la primera callejuela. Tropecé con un cubo de basura y me caí, y seguidamente me senté en él para recuperar el aliento y para pensar qué podía hacer. Pero tuve que moverme porque un perro se puso a ladrar. Me encontré detrás de la comisaría. Quería, naturalmente, saber quién había matado a Ralph Bunny y a Mouse Harrison y quién había puesto sus cadáveres en mi coche, pero había algo que me interesaba más urgentemente. Quería saber si había matado o malherido a Ronnie Cates. Si lo había hecho, entonces sí que estaba en un buen lío, amén de que ya todas las pruebas estuviesen en contra mía, porque sería mi palabra contra la suya si decía que lo había hecho en defensa propia, para salvar la vida. Mi palabra contra la suya, en caso de que solo estuviera herido. Mi palabra contra nada si lo había matado. Y mi palabra no valdría nada hasta que pudiera explicar lo de los cadáveres en el coche. La primera ventana que probé no estaba cerrada. Supongo que no ponen gran cuidado en cerrar las ventanas del juzgado porque, en primer lugar, allí no hay nada que alguien pudiera robar, y en segundo, porque la comisaría está encima, y siempre hay alguien de servicio toda la noche. Abrí la ventana muy despacio, y no metió mucho ruido, no el bastante, en cualquier caso, como para que lo hubieran oído en la comisaría, que está en el 2º piso y da a la calle principal. Volví a cerrarla, con el mismo sigilo, para que no sirviera de pista si decidían emprender mi búsqueda por el callejón. Anduve a tientas hasta que encontré una silla y me senté para poner en orden el poco sentido que me quedase y pensar qué hacer seguidamente. La habitación en la que estaba era uno de los vestíbulos del juzgado, nadie me buscaría allí siempre que guardase silencio. Ya habían encontrado al comisario, o quizá el propio comisario habría vuelto en sí y se había encontrado a sí mismo. Se oían pasos en las escaleras, los pasos de más de una persona. Pero allí atrás estaba demasiado lejos para poder oír lo que decían, si es que estaban diciendo algo. Pero aquello podía esperar un par de minutos. Me moría por un trago, nunca había deseado tanto uno en toda mi vida. Me maldije por haber dejado caer la botella haciendo que se rompiese, además después de haberme salvado la vida, vaya. Si no la hubiera tenido en la mano, ahora habría muerto. No tengo ni idea de cuánto tiempo estuve allí sentado, pero probablemente unos minutos, porque seguía respirando con dificultad cuando decidí que sería mejor moverme. Si hubiera tenido una botella para hacerme compañía, seguramente que habría pasado allí el resto de la noche bastante contento, me parece. Pero tenía que saber lo que le había ocurrido a Katz. Si lo había matado, o si se lo habían llevado al hospital y quedaba fuera del negocio, y en ese caso lo mejor que podía hacer era entregarme y acabar con todo el lío. Si en cambio estaba bien y seguía al mando, en cambio esa no sería muy buena idea. Ya que había tenido intención de matarme antes de que le atizara con la botella, ahora lo desearía tanto que lo haría incluso sin molestarse en tener que buscar alguna excusa, delante del propio Hank o de cualquier otro ayudante, puesto que, sin duda alguna, los estaban despertando a todos para emprender la caza humana delante del fiscal. O de cualquier otra persona que estuviera presente. Me agaché y me quité los zapatos antes de levantarme. Me los metí en los bolsos de la chaqueta y de puntillas crucé el juzgado hasta la escalera de atrás. Había estado en el edificio tantas veces que lo conocía tan bien como mi propia casa o como la oficina del Clarion, así que no tropecé con nada ni me caí. Me guié por la oscura escalera cogiéndome a la barandilla mientras trataba de no pisar el centro de los escalones ya que es donde solían crujir y rechinar. Por suerte hay un pasillo en los vestíbulos de la parte de arriba que va desde la escalera principal a la de atrás, así que no había peligro de que me vieran cuando llegara al final de la escalera, quienes entrasen o saliesen de la comisaría. Ahora había una luz tenue que provenía de la iluminación del zaguán de la entrada al lado de la comisaría. Fui de puntillas casi hasta la esquina del zaguán y probé la puerta del catastro, que está al lado de la oficina del comisario, de la que la separa únicamente un panel de vidrio opaco. Estaba abierta. La abrí cautelosamente.
Me resbaló la mano en la manilla cuando iba a cerrarla desde dentro y casi dio un portazo, pero conseguí cogerla a tiempo y cerré despacio. Me hubiera gustado cerrarla con llave, pero no sabía si la cerradura metería ruido o no, así que decidí que sería mejor no arriesgarme. Comparativamente, había mucha luz en la oficina del catastro. El panel acristalado de la puerta que daba a la oficina del comisario era un luminoso rectángulo amarillento. Por él entraba luz bastante como para poder ver los muebles con claridad. Los evité con gran cuidado, y fui de puntillas hacia el rectángulo amarillo. Ahora podía oír voces según me acercaba a la puerta, pero no fui capaz de distinguir de quién eran o qué decían hasta que pegué la oreja al cristal. Entonces, pude oír perfectamente. Era la de Hank Ganser diciendo: «Todavía estoy de una pieza». Un anciano tan simpático y amable como es Doc. 2 asesinatos y un cuerno amable. Era la voz de Katz. Quizá lo haya sido cuando estaba cuerdo, pero ahora está más loco que un rebaño de cabras. ¡Ay! Tenga cuidado con el esparadrapo, por favor. La voz del doctor Eill era baja, más difícil de entender. Parecía urgir a Katz a que dejara que lo llevasen al hospital para estar seguros de que no había lesiones cerebrales. Al diablo con todo. No iré hasta que cojamos a Stoeger y antes de que mate a alguien más. Ya ha matado a Miles y a Bonney y casi me mata a mí. Hank, ¿qué hay de los cadáveres? Ya he hecho un examen preliminar rápido. La voz de Eill era ahora más clara. La causa de la muerte es obviamente debida a golpes múltiples sufridos en el cráneo, supongo que con la culata del revólver oxidado que está encima de su mesa. Y con las manchas que hay en la culata, creo que no habrá razón para ponerlo en duda. ¿Siguen ahí delante? No, dijo Hank, estarán en el establecimiento de Dorberg o de camino para allá. Llegó con uno de sus chicos en el furgón funerario. Doc, era la voz de Katz y me hizo dar un salto hasta que me di cuenta de que se dirigía al doctor Eill y no a mí. ¿Ha acabado ya? Con ese maldito vendaje, quiero decir. Tengo que ponerme a resolver esto. Hank, ¿a cuántos de los muchachos has localizado por teléfono? ¿Cuántos vienen? 3, Ranee. Encontré a Watkins, a Ehlers y a Beldean. Ya vienen para acá. Estarán aquí dentro de unos minutos. Seremos 5 entonces. Creo que ya no puedo hacer nada más aquí, Ranee, dijo la voz del doctor Eill. Sigo insistiendo en que debería pasar por el hospital a que le hicieran una radiografía para ver que no pasa nada y tan pronto como pueda. Claro, Doc. En cuanto consiga atrapar a Stoeger. No podrá salir del pueblo con la policía del estado vigilando las carreteras, incluso aunque robe un coche. Irá hasta casa de Dorberg a ver cómo andan las cosas por allí, ¿verdad? La voz de Eill, otra vez baja, dijo algo que no pude entender, y luego sonaron pasos en dirección al vestíbulo. Pude oír otros pasos subiendo las escaleras. Uno o más de los ayudantes del turno de día estaban llegando. Hola, Bill, Walt. ¿Viene Ehlers con vosotros? Dijo Katz. No lo hemos visto. Llegará, probablemente, dentro de un momento, parecía la voz de Beldean. De acuerdo. Le dejaremos aquí, de todos modos. ¿Tenéis vuestras armas? Bien. Escuchad, vosotros 2 iréis juntos y Hank vendrá conmigo. Trabajaremos por parejas. No os preocupéis por las carreteras, los chicos del estado nos las están vigilando. Y no hay ni trenes ni autobuses hasta mañana a media mañana. Peinaremos el pueblo, de momento. ¿Nos lo vamos a dividir, Ranee? No. Vosotros, Walt y Bill, cubriréis todo el pueblo. Coged el coche e id por todas y cada una de las calles y callejas. Hank y yo iremos a los sitios en los que se puede haber refugiado. Registraremos su casa y la oficina del Clarion, haya o no luces, y también buscaremos en cualquier otro sitio en el que pueda haberse escondido. Puede haberse refugiado en una casa abandonada, por ejemplo. ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia respecto al sitio en donde pueda haberse ocultado? Dijo la voz de Beldean. Tiene bastante amistad con Carl Tranholm. Quizá haya ido a su casa. Buena idea, Bill. ¿Alguna más? Hank dijo. Me pareció que estaba bastante borracho. Y rompió la botella que tenía. Quizá se le meta en la cabeza que necesita otro trago y se meta en un bar. Probablemente en el de Smiley, es en el que suele estar habitualmente. De acuerdo, Hank. Lo comprobaremos. Ese debe ser Dick. ¿Alguien tiene alguna otra idea antes de que nos separemos? Llegaba Ehlers. Hank dijo. A veces hay tipos que se arriesgan cuando suponen que nadie podrá adivinar dónde están. Lo que quiero decir, Ranee,
es que quizá pueda haber pensado en venir aquí y haber entrado por detrás o algo así, pensando que el lugar más seguro para esconderse es justamente debajo de nuestras narices. Aquí, en este edificio. Katz dijo. Ya lo has oído, Dick. Te quedarás aquí de guardia en comisaría, esa va a ser tu misión. Registra el edificio antes de sentarte. De acuerdo, Katz. Y otra cosa. Es peligroso. Probablemente ahora ya vaya armado, así que no corráis riesgos. En cuanto lo veáis, abrid fuego. ¿Contra Doc Stoger? La voz de alguno había sonado sorprendida y un tanto alarmada. No fui capaz de saber cuál de los ayudantes era. Contra Doc Stoger, dijo Katz. Quizá creáis que es un tipejo insignificante, pero esa es precisamente la pinta de los maníacos homicidas. Ya ha matado a 2 hombres esta noche y ha tratado de matarme a mí y probablemente creyó haberlo hecho, porque en otro caso no habría salido corriendo sino que se habría quedado a acabar el trabajito. Y no os olvidéis de que uno de los hombres a los que ha matado esta noche era Miles. Alguien murmuró algo. Bill Dean, creo que era Bill, dijo. Sin embargo, no lo entiendo. Un tipo como Doc. No está en apuros, tiene un periódico con el que gana dinero, y no es un bandido. ¿Por qué iba, de repente, a querer asesinar a 2 hombres a cambio de $2,000 miserables? Katz lanzó una maldición. Está chalado, ha perdido un tornillo. Probablemente el dinero tenga muy poco que ver, aunque de todos modos no se lo llevó. Estaba en el maletín que encontramos debajo del cuerpo de Miles. Escuchadme porque es la última vez que os lo advierto, es un maníaco homicida y será mejor que os acordéis de Miles en cuanto le echéis el ojo encima y disparéis sin preguntar. Está loco como una cabra. Vino aquí antes contando no sé qué fantasía sobre un tipo al que habían apiolado en Wentworth Place, un tipo que se llamaba Yahudi Smith, figuraos. Waddard tenía una tarjeta para probarlo, solo que la había imprimido él mismo. Tan loco como para poner en ella su propio número de registro, el número del sindicato. Me da una llave y me dice que sirve para abrir una puerta de medio metro que da a un jardín maravilloso. Bueno, pues era la llave del maletero de su coche, ¿entendéis? En el que estaban los cadáveres de Miles y Bonney y el dinero de la nómina. Aparcado justo enfrente. Había venido conduciendo en persona hasta aquí. Sube y me da a mí la llave. Y además trataba de que fuera con él a una casa encantada. ¿Ha comprobado a alguien eso?, preguntó Dean. Claro, Bill, dijo Hank. Cuando volvía de Neisville. Registré todo el edificio. Nada. Y escuchad, Ranee tiene bastante razón al decir que está loco. Yo mismo escuché parte de la historia. Y si no creéis que es peligroso, echadle una mirada a Ranee. Lo siento en el alma, porque me gustaba Doc. Pero, maldita sea. Estoy con Ranee en lo de disparar primero y cogerlo después. Alguien dijo. Maldita sea, si ha matado a Miles. Si está tan loco, dijo The Callers, me parece, le haríamos un favor, según creo. Si yo me pasara de rosca tanto, vamos, para ser un loco homicida, que me parta un rayo si no preferiría que me matasen a tiros a pasar el resto de mi vida en una celda acolchada. ¿Pero qué es lo que le ha hecho volverse loco? Quiero decir, que si ha sido de repente. El alcohol. Ablanda el cerebro, y así, de pronto, ¡zas! Doc no bebía tanto. Se emborrachaba un poco 1 o 2 noches a la semana, pero no era un alcohólico. Además era un tipo tan agradable. Un puño chocó contra la mesa. Debió ser el puño de Katz contra su mesa. Fue la silla de Katz la que chirrió al decir. ¿Para qué diablos estamos aquí de tertulia? Vamos, saliendo todos y a cogerlo. Y respecto a lo de disparar primero, es una orden. Ya he perdido un ayudante esta noche. Andando. Pasos, muchos, dirigiéndose a la puerta. La voz de Katz dando voces desde ella. No te olvides de registrar el edificio, Dick. Desde el sótano hasta los tejados, antes de instalarte. De acuerdo, Ranee. Pasos, muchos pasos pesados, bajando las escaleras. Y otros que volvían por el vestíbulo y el pasillo. Hacia la oficina del catastro. Hacia mí. Capítulo 13. Y era muy orgulloso y embarado. Nos dijo, iré a despertarlos, sí. Suscribe a Página Oscura. Cogí un sacacorchos del estante. Fui a despertarlos en persona. Esperaba que siguiera al pie de la letra las órdenes de Ranee respecto a registrar el edificio desde los cimientos hasta el tejado, en aquel orden precisamente. Si lo hacía así, podría escaparme por delante o por detrás mientras estaba en los sótanos.
Pero bien podría ser que empezara por esta planta y por esta oficina. Así que fui de puntillas hacia la puerta, sacando del bolsillo uno de los zapatos según me aproximaba. Me pegué a la pared junto a la puerta, agarrando el zapato, listo para darle con el tacón, si aparecía, a la cabeza de Eller. Pero no apareció. Los pasos siguieron de largo y bajaron por la escalera de atrás. Volví a respirar. Abrí la puerta y salí al vestíbulo tan pronto como los pasos se oyeron al final de las escaleras. Allí en el vestíbulo, en el silencio de la noche, podía oírle moverse por abajo. No había descendido hasta el sótano, había empezado por la planta baja. Y eso era malo, porque si seguía por el bajo no podía arriesgarme a usar ni la escalera principal ni la trasera, estaba allí atrapado. Afuera oí primero un coche y luego otro. Al menos la puerta principal estaba franca si tenía que salir por ella, si es que Eller subía por la escalera posterior. Me coloqué en medio del pasillo, equidistante de ambas escaleras. Aún podía oírle paseando por el piso de abajo, pero era difícil saber exactamente dónde estaba. Tenía que estar listo para moverme en cualquiera de las dos direcciones. Emití un juramento interno contra el cuidado que Katz había puesto en los planes necesarios para encontrarme. Mi casa, mi oficina, la casa de Carl, la de Smiley o cualquier otra taberna, cualquier sitio al que se me ocurriese poder ir. Incluso aquí, en los juzgados, donde estaba realmente. Pero, por suerte, en lugar de haber empezado por un registro general del edificio, había dejado solamente a un hombre para hacerlo, y mientras le oyese y él no me oyera a mí, probablemente además no creía que pudiera estar allí, tenía una oportunidad. Solo que, maldita sea, ¿por qué no se daba prisa Ehlers? Quería beber algo, y si podía salir de allí, podría conseguirlo de algún modo. Temblaba como una hoja, igual que mis pensamientos. Incluso una sola copa me serenaría lo bastante para poder pensar correctamente. Quizá Katz tuviera una botella en el cajón de abajo de su escritorio. Tal y como me sentía, consideré que valía la pena probar. Escuché atentamente los ruidos que se oían abajo y decidí que Ehlers estaría, seguramente, en la parte de atrás del edificio, así que fui de puntillas hacia adelante, hacia el despacho de Katz. Fui hasta su escritorio y abrí el cajón muy despacio y sin meter nada de ruido. Había una botella de whisky. Estaba vacía. Maldije a Katz por lo bajo. No era ya bastante malo que hubiera tratado de matarme, encima tenía que haber acabado la botella sin dejar ni gota. Y además era de muy buena marca. Volví a cerrar el cajón con todo cuidado a fin de que no quedara señal de que había estado allí. En el secante del escritorio de Katz había un revólver. Lo miré, preguntándome si sería conveniente llevármelo. Durante un segundo no presté atención al hecho de que estuviera oxidado, y de pronto me acordé de la descripción de Hank, de cómo había sido usado a modo de cachiporra para matar a Miles y a Bonney, y me acerqué. Sí, era un Ivar Johnson plateado en aquellas zonas en las que el niquelado no estaba gastado ni se había caído. Así pues, aquella era el arma homicida. Prueba A. Extendí el brazo para cogerlo, y retiré la mano dando un respingo. No estaba en un buen lío ya, como para encima ayudar a quien me había metido en él dejando mis huellas digitales en el revólver. Era lo único que me faltaba, que apareciesen mis huellas en el arma homicida. ¿O acaso no lo estarían ya? Teniendo en cuenta cómo estaba todo, no me habría extrañado mucho que así fuera. Y entonces casi brinqué hasta el techo. Sonó el teléfono. Oí cómo, durante el silencio entre el primer y el segundo timbrazo, las pisadas de Ehlers comenzaban a subir las escaleras. Pero desde el despacho no podía saber si se acercaba por el frente o por detrás, y además, quizá tampoco fuera a tener tiempo de largarme en cualquier caso, incluso si lo sabía. Miré en derredor con gran angustia y vi un armario, con la puerta abierta. Cogí el Ivar Johnson y me acurruqué en el armario, detrás de la puerta. Y me quedé allí tratando de no respirar mientras Ehlers entraba y cogía el teléfono. Dijo: «Comisaría». «Ah, ¿eres tú, René?» Y seguidamente estuvo escuchando un rato. «¿Qué llamas desde el Clarion?» «No estaba ni en el bar de Smiley ni ahí, ¿eh?» «No, no ha habido llamadas». «Sí, ya casi he terminado de mirar por aquí. He registrado la planta baja y el sótano. Ya solo me queda este piso». Me maldije. Había estado en el sótano y pude haberme escapado. Pero el edificio estaba tan silencioso que cuando había estado por allí abajo me había parecido que andaba por la planta baja. «No te preocupes, no voy a correr ningún riesgo, René. Llevo la pistola en una mano y la linterna en la otra». También había una pistola en mi mano, y de pronto me di cuenta de qué gran tontería había cometido al cogerla del escritorio de Katz.
Ehlers tenía que haber sabido que estaba allí. Si la echaba en falta, si de repente se ponía a mirar la mesa mientras hablaba por teléfono. Dios debió escucharme, porque no lo hizo. Dijo. De acuerdo, raneé, y colgó el aparato y volvió a salir. Le oí pasar por el pasillo hacia atrás, mirar en el altillo, y luego abrir las puertas de la zona trasera. Tenía que largarme deprisa, por la escalera principal, antes de que regresase. Probablemente, y por mera rutina, seguro que también miraría en el armario cuando volviera al despacho desde donde había salido. Salí y bajé las escaleras de puntillas. De nuevo la noche, de nuevo en Oak Street. Y tenía que desaparecer pronto, porque cualquiera de los dos coches que andaban buscándome podía aparecer de repente. Carmel City no es grande, un coche puede recorrer todas las calles y callejas con gran rapidez y facilidad. Además, todavía tenía los zapatos en los bolsillos y, entonces me di cuenta, una pistola en la mano. Con la esperanza de que Ehlers no estuviera mirando por alguna ventana, eché a correr doblando la esquina para meterme en el callejón de detrás del juzgado. Tan pronto como me encontré comparativamente a salvo en la amable oscuridad, me senté en el bordillo del callejón para ponerme los zapatos y me metí el revólver en el bolsillo. No había tenido la intención de traérmelo, pero ya que lo tenía ahora no podía tirarlo por ahí. De todos modos, iba a hacer que Decadors tuviera problemas con Katz. Cuando Katz buscara el arma y se diera cuenta de que había desaparecido, sabría que yo había estado en el edificio y que Ehlers no me había visto. Sabría que había estado justo al lado de su despacho y dentro de él mientras estaba por fuera buscándome. Así que allí estaba, en la oscuridad, a salvo durante unos minutos, hasta que un coche lleno de agentes decidiera desviarse por aquel callejón en particular durante mi búsqueda. Y tenía una pistola en el bolsillo que puede que sí, o puede que no funcionara, no lo había comprobado. Tenía los zapatos puestos y me temblaban las manos. No tuve que preguntarme, buen hombre, ¿ahora qué? Este buen hombre no solo quería tomar un trago, necesitaba tomarse uno. Y Katz había estado en el bar de Smiley buscándome y había visto que no estaba allí. Así que fui calleja abajo hacia el bar de Smiley. Era gracioso, pero estaba empezando a pasárseme el miedo. Por lo menos un poco. Uno llega a un punto en que no puede tener más miedo, porque entonces les pasa algo a las glándulas de la adrenalina, o algo así. No recuerdo ahora mismo si la adrenalina produce miedo o si por el contrario sirve para evitarlo, pero la mía estaba empezando a funcionar o a dejar de hacerlo, según sea. Aquella noche había estado tan asustado que yo, o mis glándulas, ya estábamos hartos. Casi me estaba convirtiendo en un valiente. Y no era temeridad de borracho, hacía tanto tiempo desde la última copa que había tomado que se me había olvidado ya a qué sabía. Estaba asquerosamente sobrio. Unas 3 veces en el curso de la larga tarde y de la más larga noche había estado al borde de la borrachera, pero siempre había ocurrido algo que me había impedido seguir bebiendo y seguidamente algo me había serenado. Alguna bobada como el paseo con los gángsters, o el haber visto morir repentinamente a un hombre, o ver a otro morir horriblemente al beber de una botella con la etiqueta bébeme, o el encontrar gente asesinada en el maletero de mi propio coche, o el descubrir que un comisario trataba de matarme a tiros, a sangre fría. Futezas como esas. Así que seguí andando por el callejón hacia el bar de Smiley. El perro que me había ladrado antes volvió a ladrar. Pero no malgasté el tiempo en devolverle el ladrido. Seguí andando por el callejón hacia el bar de Smiley. Tenía que cruzar la calle. Miré rápidamente a ambos lados, pero no tomé precauciones. Si el coche del comisario o el de sus agentes aparecían de repente en la esquina y empezaban a rociarme con reflectores y balas, pues daba igual. Uno puede llegar a preocuparse muchísimo, pero a partir de ahí uno deja de hacerlo. Cuando nada puede ir peor, salvo que te maten, o bien te quitan de en medio o las cosas comienzan a ponerse mejor. Las cosas se pusieron mejor, la ventana del cuarto de atrás del bar de Smiley estaba abierta. Esta vez no me preocupé de quitarme los zapatos. Smiley estaría durmiendo arriba, pero solo, y Smiley duerme tan profundamente que ni una granada que estallase en la habitación al lado de donde dormía le habría despertado. Me acuerdo de algunas veces en que había ido al bar por la tarde y le había encontrado durmiendo, era casi imposible despertarlo, así que normalmente me servía lo que quería y dejaba el dinero junto al estante de la registradora. Y se dormía tan rápidamente y con tanta facilidad que, aunque Katz y Hank le hubieran despertado cuando fueron a buscarme allí, ahora volvería a estar dormido. De hecho, sí, podía oír arriba como un leve ronroneo, como un trueno muy lejano. Era Smiley roncando. Tanteé en la oscuridad del cuarto de atrás para cruzarlo y abrí la puerta del bar. Había una luz tenue que quedaba encendida toda la noche y las persianas no estaban echadas.
Carol Katz ya había estado allí, y las posibilidades de que alguien pasara por la calle eran virtualmente nulas ya que eran las 3 de la madrugada del viernes. Cogí una botella del mejor bourbon de Smiley de detrás de la barra, y ya que, muy probablemente, aquella podía ser la última oportunidad de tomar un trago en mi vida, cogí una botella de seltz de la nevera que estaba debajo de la barra. Me las llevé hasta la mesa de la esquina, aquella que no se ve desde la calle, la mesa en la que Bat y George habían estado sentados al comenzar la tarde. Parecía ahora que Bat y George se hubieran sentado allí hacía mucho tiempo, hacía años, y ya no me parecían ni la 10ª parte de terribles que cuando habían estado allí de verdad. Casi me parecían algo divertido, en cierto modo. Dejé las 2 botellas en la mesa y volví a por un vaso, un agitador y cubitos de hielo de la nevera. Había estado esperando mucho tiempo por este trago, así que iba a ser uno bueno. Incluso pagué espléndidamente, ya que después de mirar en la cartera, comprobé que tenía varios billetes de $10, pero que no tenía ninguno más pequeño. Puse uno de 10 en la repisa de la caja y me pregunté si recibiría el cambio alguna vez. Volví a la mesa y me serví una copa, bien larga. También encendí un puro. Eso ya era arriesgarme un poco, porque si Katz volvía a registrar de nuevo, quizás viera humo del puro, aunque yo estuviera fuera del campo de visión. Pero decidí que el riesgo merecía la pena. Uno se puede meter, según me estaba dando cuenta, en tan grande berenjenal que arriesgarme un poquito más no parece tener ya mayor importancia. Tomé un buen sorbo de la bebida y seguidamente di una calada del puro y me sentí bastante bien. Extendí las manos y comprobé que ya no temblaban. Era una idiotez que no lo hicieran, pero no temblaban. Ahora, pensé, tengo la primera oportunidad de pensar desde hace un buen rato. La primera oportunidad desde que Judy Smith había muerto. ¿Y ahora, qué, buen hombre? La trama. ¿Podía encontrarle algún sentido a la trama? Judy Smith, solo que, sin duda, no se llamaba así, porque en otro caso la tarjeta que me dio no habría estado impresa en mi propio establecimiento, había venido a verme y a contarme. Olvídate de lo que te dijo, me dije. Aquello no era más que un parloteo, justo la clase de cháchara que te invitaría a ir a un lugar tan absurdo a una hora tan absurda. Te conocía, esto es, me corregí, sabía muchas cosas sobre ti. Tus distracciones y tus puntos flacos, y lo que había sido y lo que podría interesarte. Su venida había estado cuidadosamente planeada. Planeada de antemano, la tarjeta lo probaba. Siguiendo un plan, fue a verte en un momento en el que no habría nadie más contigo. Probablemente, sentado en su coche, te habría visto volver a casa, dándose cuenta de que la señora Carr estaba allí, con toda seguridad que él mismo o algún otro habrían estado vigilando la casa toda la tarde, esperando a que ella se fuera para aparecer. Nadie lo había visto, salvo tú. Te había hecho ir por los cerros de Úbeda. No había ningunas hojas borpales, aquello no era más que palabrería. Pongamos todo eso en relación con el hecho de que Mouse Harrison y Ralph Bunny habían sido asesinados mientras Yahudi Smith te entretenía y te tenía ocupado, y que sus cadáveres habían sido escondidos en el maletero de tu coche. Era fácil. Smith era un cómplice del asesino al que habían pagado para mantenerte entretenido para que nadie te viera y pudiera proporcionarte una coartada mientras se cometía el crimen. Y también te proporcionaría una historia tan increíble respecto al sitio donde hubieras estado, que ni tu propia madre, en caso de que estuviera viva, hubiera llegado a poder creerte. Pero pongamos esto en relación con el hecho de que Smith había sido asesinado también. Y con el hecho de que el dinero de la nómina estaba también en el maletero del coche junto a los cadáveres. Era todo un galimatías ridículo. Bebí otro sorbo del vaso y me supo a poco. Miré y comprobé que llevaba tanto tiempo sentado entre trago y trago que casi todo el hielo se había derretido. Eché más bourbon y volvió a saber bien. Recordé el revólver que había cogido de la mesa de Katz, aquel oxidado con el que se habían cometido los 2 asesinatos. Lo saqué del bolsillo y lo contemplé. Lo manipulé de tal modo que no tuve que tocar las manchas secas de la culata. Lo abrí para ver si había sido disparado, y comprobé que no tenía cartuchos, ni vacíos ni de otro modo. Volví a cerrarlo y probé el gatillo. Estaba agarrotado por el óxido. Así pues, no había sido utilizado como arma de fuego. Nada más que como martillo para hacer papilla los sesos de los hombres. Y ciertamente que había hecho el tonto llevándomelo. Me había entregado al asesino al hacerlo. Volví a metérmelo en el bolsillo. Tuve el deseo de tener a alguien con quien hablar. Tenía la impresión de que sería más capaz de poder pensar de aquel modo. Me hubiera gustado que Smiley estuviera despierto, y por un momento tuve la tentación de subir para despertarlo. No, decidí que ya había puesto en peligro a Smiley una vez aquella noche,
un peligro del que nos había librado a los dos sin recibir la más mínima ayuda por mi parte. Y este era mi problema. No habría estado bien complicar en él a Smiley. Además, no era un asunto para que Smiley pudiera probar su corazón y redaños. Era, más bien, como una partida de ajedrez, y Smiley no jugaba al ajedrez. Quizá Carl hubiera sido capaz de ayudarme a resolverlo, pero Smiley nunca. Y tampoco quería complicar a Carl en esto. Pero quería hablar con alguien. De acuerdo, quizá estuviera un poco chiflado, borracho no, definitivamente no estaba borracho, sino un poco chiflado. Quería hablar con alguien, así que eso hice. Con el hombrecillo que no estaba allí. Me lo imaginé sentando enfrente, allí sentado con una bebida imaginaria en la mano. De acuerdo, le habría servido una muy contento una de verdad si hubiese estado allí de verdad. Me miraba de una manera rara. Smithy. Sí, Doc. ¿Cómo se llama de verdad, Smithy? Sé que no se llama Judy Smith. Eso formaba parte de la broma. La tarjeta que me dio lo prueba. No era la pregunta adecuada. Se agitó un poco, como si fuera a desaparecer delante de mí. No debería haberle hecho una pregunta que yo mismo no pudiera contestar, ya que solo estaba allí porque mi mente hacía que estuviera allí. No podía decirme nada que yo no supiera ya o que no pudiera pensar por mí mismo. Se agitó un poco y tembló, pero volvió a quedarse quieto y dijo: Doc, eso no se lo puedo decir. Como tampoco puedo decirle para quién trabajaba. Eso ya tiene que saberlo. Atención, había dicho, para quién trabajaba, y no, con quién trabajaba. Me sentí orgulloso de él y de mí mismo. Claro, Smithy, dije. No debería haberlo preguntado. Y escuche, lo siento, siento muchísimo que haya muerto. No pasa nada, Doc. Todos tenemos que morir en algún momento. Y, bueno, hasta entonces había sido una velada muy agradable. Me alegro de haberle dado algo de comer. Y me alegro de haberle dado todo lo que quiso beber. Y escuche, Smithy, siento haberme reído cuando vi la botella y la llave encima de la mesa de tapa de cristal. No pude evitarlo. Era tan divertido. Claro, Doc. Pero tenía que actuar correctamente. Era parte de la representación. Pero era algo muy gastado, no le culpo por haberse reído. Y, Doc, me arrepiento de haberlo hecho. No sabía cómo era todo el argumento, ya ha visto las pruebas. Si lo hubiera conocido, no me habría bebido lo que contenía aquella botella. Yo no tenía pinta de ser hombre que quisiera morir, ¿o sí, Doc? Sacudí la cabeza despacio, mirándole las arrugas de la risa que tenía en torno a la comisura de los labios y de los ojos. No tenía pinta de ser hombre que quisiera morir. Pero había muerto, repentina y horriblemente. Lo siento, Smithy. Lo siento muchísimo. Daría lo que fuera por poder volver a tenerle aquí, por poder tenerle sentado aquí de verdad. Se rió. No se ponga triste, Doc. Le estropeará los razonamientos. Acuérdese de que está tratando de pensar. Ya lo sé. Pero tenía que quitármelo de dentro, del sistema. De acuerdo, Smithy. Está muerto y no puedo hacer nada de nada. Es usted el hombrecillo que no estaba allí. Y no puedo preguntarle nada que no pueda responder por mí mismo, así que en realidad no puede prestarme ninguna ayuda. ¿Está seguro, Doc? ¿Incluso si hace las preguntas correctas? ¿Qué quiere decir? ¿Que quizá mi subconsciente sepa las respuestas aunque yo no las sepa? Se rió. No nos pongamos freudianos. Sigamos con Lewis Carroll. Ya sabe que yo era un gran entusiasta de Carroll. Había estudiado mucho sobre él, pero no absolutamente todo. No podría haber memorizado todos los datos para una sola ocasión. La frase me chocó, estudiado sobre él. La repetí y seguí en aquella línea a ver hacia dónde me llevaba. ¿Usted era un actor, Smithy? Maldita sí, no responde. Tiene que haberlo sido. Tendría que haberlo adivinado. Un actor contratado para representar un papel. Sonrió haciendo una mueca. Y un actor no demasiado bueno, porque si no jamás se habría dado cuenta. Y bastante gilipollas, Doc, lo bastante como para haber aceptado el encargo. Debía haber supuesto que había algo más que lo que me habían contado. Se encogió de hombros. Bueno, le he hecho una mala pasada, pero me he hecho una peor a mí mismo. ¿No es así? Siento que haya muerto, Smithy. Maldita sea, usted me gustaba. Pero yo me alegro, Doc. No me he estado gustando mucho estos últimos tiempos. Como ya se ha dado cuenta, se lo puedo contar.
Tenía que haber estado muy deprimido y poco cotizado como para aceptar un trabajo así, además por lo que me iban a pagar por él. Y, maldita sea, ni siquiera me pagó por adelantado nada más que los gastos y dietas, así que no he sacado nada en limpio. Solamente me mataron. Espero no vuelva a ponerse triste por eso, brindemos por ello. Brindamos por ello. Hay cosas peores que ser asesinado. Y hay peores formas de morir que repentinamente cuando uno no lo esperaba, cuando está ligeramente achispado y... Pero aquel tema no llevaba a ninguna parte. Era un actor de carácter, dije. Doc, me defrauda usted al comentar lo que es obvio. Y eso no va a ayudarle a descubrir quién es alguien. ¿Alguien? Así es como le llamaba cuando se puso a pensar en ello, como medio al helado, no hace tanto tiempo. Recuerde cómo alguien podía haber entrado en su imprenta y cómo alguien podía haber compuesto una línea de tipos y haber sido capaz de imprimir una tarjeta corriente con la prensa manual, pero ¿por qué querría a alguien? No es justo. Se puede meter dentro de mi cabeza, porque, demonios, es ahí donde está precisamente. Pero yo no puedo meterme en la suya. Usted ya sabe quién es ese alguien. Pero yo no. Ni siquiera yo, Doc, sé cómo se llama. Por si algo salía mal no iba a decírmelo, claro. Algo como, bueno, supongamos que usted hubiera sido el que cogiera la botella de Bébeme cuando la encontró y la hubiera acabado antes de que yo pudiera decirle que era prerrogativa mía el hacerlo. Sí, había muchas cosas que podían haber salido mal en un follón tan complicado como este. Asentí. Sí, supongamos que Al Grainger hubiera venido a casa para jugar al ajedrez y que luego hubiese venido con nosotros. Supongo que no habría vivido lo bastante para poder volver a casa. Ya me había escapado por los pelos una vez por la tarde. En ese caso, Doc, nunca habría ocurrido. Tiene que llegar a ser capaz de descubrirlo sin que yo se lo cuente. Si le hubieran matado, a usted y a Smiley, más temprano, entonces, al menos si alguien se hubiera enterado, como muy probablemente habría sucedido, Ralph Bunny y Mouse Harrison no habrían sido asesinados más tarde. Por lo menos esta noche. Los planes no habrían podido encajar, y yo me habría vuelto al sitio de donde he venido. Habría que cancelar todo. Pero supongamos, dije, que me hubiera quedado en la oficina del periódico hasta la madrugada trabajando en uno de los noticiones que creí que tenía y con los que estaba tan ilusionado. ¿Cómo podría haberlo sabido alguien? Eso no se lo puedo decir, Doc. Pero puede adivinarlo. Supongamos que mis instrucciones comprendieran informar a alguien de todos sus movimientos siempre que se salieran de lo corriente o de lo previsto. Cuando salió de casa y me dijo que volvería pronto, pude haber llamado por teléfono para contárselo. Y cuando llamó para decirme que volvería dentro de un momento, también puede habérselo hecho saber. Pero entonces habría sido demasiado tarde. No demasiado para poder haber interceptado a Mouse Harrison y a Ralph Bunny cuando regresaban de Nailsville, de acuerdo con ciertas circunstancias, si sus planes se habían tenido que interrumpir hasta que estuviera seguro de que estaría en casa y fuera de circulación hasta la medianoche. De acuerdo con ciertas circunstancias, dije, y me pregunté qué es lo que habría querido decir. Jody Smith sonrió. Levantó el vaso y me miró burlón por encima del borde antes de beber. Adelante, Doc. Todavía está en la segunda casilla, pero su próximo movimiento será mejor. Acuérdese de que tiene que ir en tren a la cuarta casilla. Y de que solo el humo cuesta 1000 libras por cada resoplido. Esa es la solución, Doc, me dijo muy despacio. Le miré detenidamente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Fuera, en la noche, un reloj dio 4 campanadas. ¿Qué quiere decir, Smithy? Le pregunté lentamente. El hombrecillo que no estaba allí se sirvió más whisky de una botella imaginaria y en un vaso imaginario. Doc ha dejado que la mesa con tapa de cristal, la botella y la llave le engañen. Son de Alicia en el País de las Maravillas. Cuyo título original, claro, era Las aventuras subterráneas de Alicia. Un libro maravilloso. Pero usted está en el segundo. ¿En la segunda casilla? Es lo que me acaba de decir. En el segundo libro. A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Y, Doc, usted sabe tan bien como yo lo que Alicia encontró allí. Me serví otro trago, esta vez pequeño, para acompañarle. No me molesté en poner hielo ni seltz. Levantó su vaso. Ahora parece que ya lo tiene, Doc. No todo aún, pero sí lo bastante para empezar. Todavía verá cómo a la noche le sigue el alba. No se ponga tan puñeteramente dramático, por Dios, que veré llegar el amanecer. Incluso si Katz vuelve por aquí a buscarle.
No se olvide de que cuando eche en falta ese revólver oxidado que tiene en el bolsillo, sabrá que estuvo en los juzgados cuando él le estaba buscando por aquí. Quizá vuelva sobre todos sus pasos anteriores. ¿Y está siendo muy descuidado al llenar el local de humo de puro? ¿No se ha dado cuenta? ¿Quiere decir que cada calada vale 1000 libras? Echó la cabeza para atrás y se rió, y de pronto dejó de reírse y ya no estaba allí, ni siquiera en mi imaginación, porque un tenue ruido me hizo mirar hacia la puerta que llevaba a las escaleras, a las habitaciones de Smiley. Se abrió la puerta y apareció Smiley. En camisón. No sabía de nadie que llevara camisón en estos tiempos, pero Smiley llevaba uno puesto. Tenía los ojos somnolientos y el pelo, o lo que quedaba de él, revuelto, y estaba descalzo. Llevaba una pistola en la mano, el 38 corto Banker Special que yo le había dado haría unas horas. En su mano enorme parecía un juguete minúsculo. No tenía pinta de haber podido ser algo capaz de echar un buick de la carretera, matando a un hombre y malhiriendo a otro, aquella misma tarde. No había expresión alguna en su rostro, ninguna. Me pregunté cómo estaría el mío. Pero a través del espejo no tenía ninguno en el que pudiera mirarme. ¿Había estado hablando alto? ¿Había sido mi conversación con Yahoo Smith imaginaria, dentro de mi cabeza? Dios, para decir verdad, no lo sabía. Si de verdad había estado hablando en alto conmigo mismo, iba a ser un infierno el tener que explicarlo. Especialmente si Katz, cuando había estado por aquí, había despertado a Smiley y le había dicho que me había vuelto loco. En cualquier caso, ¿qué puñetas podía decir ahora que no fuera, hola, Smiley? Abrí la boca para decir, hola, Smiley, pero no lo hice. Había alguien aporreando el cristal de la puerta de entrada. Alguien que gritaba, abran la puerta, con la voz del alguacil Ronnie Skates. Hice la única cosa lógica que podía hacer. Me serví otra copa.